Si tú sientes que tu cuerpo ya no tolera estas sensaciones o estas situaciones, es porque estás ascendiendo a la quinta dimensión. El paso a la quinta dimensión se sabe claramente por cómo lo sientes en tu cuerpo. En este video vamos a ver cómo tu cuerpo y tu conciencia empiezan a rechazar una cantidad de cosas a medida que vas subiendo por la escalera vibracional, como muchas personas lo están haciendo. Y esto puede ser confuso, desorientador, incómodo. Y sin embargo, esta purga, esta sanación, todo esto que estás procesando de aspectos de baja vibración es necesario para poder ascender por esa escalera dimensional. Y toda esta trascendencia de aspectos de baja vibración en realidad es algo increíble que te está sucediendo. Según Carl Jung, cuando el ser humano entra en una línea dimensional superior, se empiezan a expresar en su mundo consciente e inconsciente una cantidad de sucesos. Por lo tanto, el cuerpo y la conciencia van a ser un medidor o un barómetro principal y primordial para saber cómo vamos ascendiendo en este proceso. Estoy haciendo este video por 3 razones. La primera es porque quiero que sepas que no estás solo o sola. La segunda es porque quiero que estés segura de que no te estás enloqueciendo y estés tranquilo. Y la tercera es que al menos espero poder inspirarte a dar el siguiente paso y a sentirte confiado y tranquilo en este camino de ascensión a la quinta dimensión. Después de este video vas a tener súper claro cuál es el proceso de ascensión planetaria a la quinta dimensión, cuáles son esas 5 situaciones principales que vas a dejar de tolerar en tu vida cotidiana y cómo saber exactamente si estás en un proceso de ascensión planetaria a través de las sensaciones de tu cuerpo. Cuando hablamos del proceso de ascensión planetaria a la quinta dimensión, yo me he dado cuenta de que hay muchas dudas, hay muchos mitos y yo siento que hay muchos miedos con relación a esta información. Y para hablarles de esto, yo quisiera primero hablar del ser humano, planeta Tierra, tercera dimensión, porque digamos que eso es lo que estamos dejando atrás, si es que el tiempo existiera. Y para eso, recordemos un poquito el nivel de desconexión en el que estaba el ser humano unos siglos atrás, ¿cierto? En donde de alguna manera habíamos olvidado por completo nuestra naturaleza energética y habíamos adoptado el cuerpo humano como ese lugar de residencia permanente. Entonces digamos que había una desconexión con la fuerza creadora, con el yo superior, con el maestro interno, con todo ese mundo interno, emocional, mental, que hoy estamos de alguna manera reconquistando, recordando y reinteriorizando. Entonces, el ser humano, planeta Tierra, tercera dimensión, es el ser humano de alguna manera desconectado de la fuente, del origen, que no conoce su propósito, ambicioso, egocéntrico, egoísta, dormido. Digamos que es el ser humano que ha formado la humanidad en su gran totalidad o en su gran mayoría. Luego, hace unos años, empezamos a ver, digamos que el proceso a la cuarta dimensión, que se vio claramente cómo el ser humano conectó de manera consciente con otras dimensiones de su ser, como la mental, la emocional, la energética. Pero digamos que el proceso de a cuarta dimensión es un poco más teórico, es un poco más de comprender que tenemos, aparte de la naturaleza humana y física, la naturaleza energética, espiritual, mental y emocional. Entonces es este proceso en el que nosotros venimos autoconociéndonos como humanidad. Entonces surgen todas estas técnicas de New Age, en donde tenemos nuevas formas energéticas de conectar con el cuerpo, de sanar, y en donde finalmente estamos como conociendo unas nuevas dimensiones de nuestro ser, que no es otra cosa que la dimensión, cuarta dimensión, para nosotros seres humanos planeta Tierra, que es la dimensión energética, espiritual, emocional, mental, pero más como
para mí es como algo un poco más teórico. Y ahora, familia, viene la quinta dimensión, en donde efectivamente se unen, digamos, los dos lados, digamos que se unen el lado material, físico, y el lado energético, espiritual, mental y emocional, y se fusionan en lo que Carl Jung llamó el proceso de individuación. Es en donde el ser humano puede unir su mundo consciente e inconsciente para poder ser quien verdaderamente es. Entonces fíjense cómo el proceso de quinta dimensión nos lleva a todo lo que hemos hablado o a todo lo que yo les he compartido desde el principio de mi canal de YouTube, ahora que lo pienso, y es dejar salir la propia esencia. Es permitir que el yo soy encarne en esta humanidad y exprese y entregue y canalice y haga su trabajo interno para entregar ese granito de arena a el proceso de ascensión planetaria de la quinta dimensión. Aquí a mí me parece importante, familia, que toquemos un tema súper importante, y es la masa crítica encargada de catapultar el planeta Tierra a la ascensión planetaria final de quinta dimensión. Y aquí es donde yo quiero invitarlos a todos a que se unan a este proceso tan bonito que implica que nosotros realicemos el trabajo interno. Entonces fíjense cómo el proceso de ascensión planetaria a la quinta dimensión es el momento en el que los seres que se vuelven estos seres que van a ser la masa crítica del planeta pueden juntar sus mundos en uno solo. Es donde logramos el verdadero equilibrio, es donde logramos la unidad, es donde pasamos de la polaridad a la unidad. Es donde el ser une su mundo consciente e inconsciente en el verdadero ser y lo entrega. Es el mundo donde entendemos que arriba y abajo son la misma cosa y que nosotros somos esa semilla universal que se reconoce como presente, despierta y amorosa en todo tiempo y espacio. Es el proceso mediante el cual el planeta Tierra en su colectivo logra sanar una cantidad de memorias dolorosas, limitantes, creencias que estamos listos a pasar como humanidad para poder continuar en esta escalera de ascensión vibracional que también tiene el planeta Tierra como colectivo. Son procesos de transformación que finalmente nos van a llevar a lo que muchos hemos denominado como la nueva Tierra. Y ahora, familia, con el proceso de ascensión planetaria súper claro, vámonos a hablar de qué son esas 5 situaciones clásicas y típicas que se viven en nuestra vida cuando estamos entrando en el proceso de ascensión planetaria a la quinta dimensión. Y quiero que empecemos tocando las interacciones sociales de baja calidad. Digamos que aquí todos tenemos algo que ver, porque son nuestras relaciones cotidianas del día a día, pero aquellas que al no tener profundidad o esencia, pues se caracterizan por ser negativas, violentas. Son esas conversaciones en donde se basan en hablar del otro, en el chisme, en juzgar absolutamente todo lo que pasa, política, competencia, guerra, violencia. Entonces son todas esas interacciones que, al ser falsas, pues implican que nos pongamos la totalidad de la máscara del ego que precisamente nos estamos quitando. Segundo, entornos demasiado caóticos, lugares donde hay demasiada gente, donde hay estrés, donde la gente está corriendo, de pronto donde hay volúmenes altos o hay cierto nivel de, no sé, de nerviosismo en el ambiente. También en estos entornos muchas veces hay música a altos volúmenes, o hay luces, o hay aparatos en donde posiblemente conscientemente no estamos sintiendo el nivel de energía que se está moviendo, pero a nivel de nuestro radar inconsciente y del cuerpo, sí estamos asimilando, digamos, que toda esa disonancia cognitiva que se está generando entre el exterior, el estado mental, emocional de las personas y mi propio estado interno.
justo cuando estamos haciendo un proceso de ascensión planetaria, donde estamos de alguna manera soltando esos patrones densos que ya no debemos cargar y estamos empezando a fluir más sutiles. Entonces son lugares en donde inmediatamente nos sentimos rechazados, nos sentimos incómodos, es una necesidad de huir de ahí. Tercero, trabajos o profesiones sin propósito. Estamos en un momento planetario, personal, individual, en donde ya es muy difícil estar conectado, sentir paz interior, paz mental, realización del ser, cuando estamos haciendo tareas automáticas que no reflejan, digamos que la esencia interior. El cuarto, repulsión a ciertos alimentos y sustancias. Este punto me parece súper bonito cuando nosotros entendemos cómo el cuerpo nos explica qué cosas tenemos que dejar atrás. Y es que nosotros en el intestino tenemos el sistema entérico que funciona como un segundo cerebro. Y por eso es que cuando nosotros vamos a consumir alimentos que están en mal estado, pues sentimos una repulsión o un asco o náuseas. Pues lo mismo les va a suceder. Entonces digamos que va a haber alimentos o sustancias, esto inclusive pasa con personas, donde ustedes van a sentir esa repulsión, ese asco y esa necesidad de tomar distancia. Por favor, háganse caso. Esto lo van a sentir muchas veces antes de consumir el alimento o la sustancia, o después, cuando ya les haya caído demasiado mal. Simplemente dense cuenta que ustedes son un sistema total, energético, mental, emocional y físico, y que al esa energía estar de alguna manera ascendiendo a la quinta dimensión, pues también necesita que nosotros le aportemos en la parte física esa contraparte energética positiva. Y por último, quinto, las relaciones desequilibradas. Cuando nosotros estamos en este proceso de ascensión planetaria, pues tenemos que hablar claramente de una masa crítica de seres que están despertando y que se están conectando con su propia sabiduría. Digamos que están conectando todos sus cuerpos, el energético, emocional, mental, espiritual, si se quiere, y físico, para hacer parte de este proceso de ascensión planetaria. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de los seres que está haciendo ese trabajo está garantizando su bienestar, su equilibrio, su paz, su salud como célula del sistema. Eso quiere decir que inevitablemente va a tener que empezar a priorizarse sobre otros. Nosotros estamos acostumbrados, y esto viene mucho de creencias limitantes, de la religión y de la antigüedad, que somos culpables cuando no le damos la mano al otro. Pero eso nos ha llevado a sentirnos muy mal y a cultivar relaciones desequilibradas que en este proceso de ascensión planetaria pues estamos llamados a soltar, y también porque necesitamos permitir que esos seres también hagan su proceso de ascensión planetaria. Y nosotros que hemos hecho este proceso de muerte y renacimiento, sabemos pues que nada bueno vamos a encontrar en lo fácil o en el status quo. Así que no les dé miedo y suelten también todas esas relaciones que ustedes sientan que ya no pueden cargar más. Bueno, entonces fíjense cómo cada vez que suceden estas 5 situaciones, cada vez que nos relacionamos con personas que nos drenan y que todo el tiempo están hablando mal de las otras personas, juzgando, hablando de política para buscar problemas, o si vamos, por ejemplo, a lugares con demasiada gente, conciertos, o lugares donde hay mucho nerviosismo o estrés, pues nos vamos a sentir mal. O si empezamos a consumir, por ejemplo, mucha comida chatarra, licor y otras cosas que intoxican nuestro sistema, pues nos vamos a sentir mal. Y eso lo vamos a determinar sí o sí en el cuerpo. Porque como se los decía antes, el cuerpo, nuestra conciencia, porque digamos que la vamos a incluir ahí, funciona como un barómetro claro de cómo está esa sensación interna y cómo nos estamos sintiendo en coherencia con nosotros mismos. Entonces nos damos cuenta por qué situaciones que antes era fácil no mirar o reprimir o minimizar, pues ya empiezan a sentirse de forma visceral.
nuestro cuerpo empieza a expresar situaciones que simplemente ya no pueden continuar. Y esto sucede porque sabiamente nuestro cuerpo está detectando una incoherencia a la propia psicología. Entonces pasa muchas veces que tenemos una sensación de necesidad de huir o de luchar, así sea leve. Es una sensación de pelear, de posiblemente atacar, de hablar, a veces no de la mejor manera, o de simplemente huir de esos espacios. 2. Sentimos claramente una tensión muscular, ya sea cuando estamos en el lugar si somos lo suficientemente conscientes, pero claramente después vamos a sentir una tensión muscular en la mandíbula, en el cuello, en la espalda, en los hombros, precisamente porque hemos venido cargando una situación inmanejable para nuestro sistema interno de coherencia. 3. Nos sentimos ahogados. Esto a veces lo confundimos con ansiedad y digamos que es parte de lo mismo, pero es una sensación como de que el aire no nos entra, precisamente porque el aire afuera no lo sentimos lo suficientemente limpio como para respirarlo en nuestros pulmones. 4. Cansancio o fatiga muscular. Aquí nos sentimos completamente drenados. Digamos que en el otro punto era más como una tensión, es como sentirnos muy estresados, muy tensos, muy rígidos, pero en este punto es literal el drenaje energético. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos en una situación que amenaza nuestra coherencia interna, pues nuestro sistema interno nos está diciendo ataca o huye. Y si tú no haces ninguna de las dos, pues el sistema y tu cerebro empieza a entender que esta situación es completamente incoherente contigo y empieza a gastarse todas las reservas de energía que tu cuerpo tenía para enfrentar todas las tareas del día. Y 5, náuseas y asco. Digamos que esto lo tocamos en los puntos anteriores, pero aquí lo vemos claramente como nuestro cuerpo, nuestro sistema entérico, nuestro segundo cerebro nos dice claramente que debemos de ser coherentes con nosotros mismos. No es difícil nosotros fluir en nuestro día a día, conectados con nuestro cuerpo, sabiendo qué cosas son toleradas y qué cosas son rechazadas. ¿Qué situaciones y qué personas me hacen sentir alegre, emocionado, con una ansiedad positiva, con expectación positiva? ¿Y qué situaciones yo hago una cara completamente diferente? La típica cara de no quiero o no. Todas esas situaciones, no es sino observarnos un poquito. Todas esas sensaciones, esas reacciones son la forma en la que nuestro cuerpo nos está informando si podemos o no acercarnos. Entonces fíjense cómo nuestro cuerpo, nuestra conciencia, nos muestra de manera muy bonita qué situaciones sí podemos dejar entrar en nuestro sistema, justo ese que está ascendiendo a la quinta dimensión, y qué situaciones pues debemos de rechazar. Recuerden que nadie nos ha pedido que nos sacrifiquemos en pro de otros o de la sanación o de la salvación del planeta. Hay que partir por nosotros, por elegir día a día situaciones que son coherentes, responsables y beneficiosas para nosotros mismos. Espero que con este video te haya quedado muy claro qué es el proceso de ascensión planetaria y si lo estás transitando o no. También te quiero invitar a que te sumes a la masa crítica del planeta Tierra, en donde juntos estamos trabajando cada uno en nuestro interior para sumar nuestro granito de arena a ese proceso de ascensión planetaria. Y si aún no eres miembro de mi canal, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y le des activar a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estoy subiendo. Y te agradezco que le des like y compartas para que el algoritmo empiece a priorizar nuestro contenido y así podemos llegar a muchísimas más personas como tú. Te mando un abrazo grande y te deseo un feliz día.